Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Así que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme? Hace 7 años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? ¡Quiero mi yerba y mi pelela! Una mariposa. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Y dónde está? Vos tenés que resistir y no dejes que te mate. Y ustedes querían cambiar el mundo. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Sobreviva. Falta poco. Mauricio Rosenkopf, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, de cara ya a lo que será una película que seguramente va a ser historia, ¿no? Bueno, yo no sé, la película es muy buena, está muy bien hecha, acaba de recibir el premio a la mejor película en Biarritz, voto del público. Se está dando en Argentina. Hoy recibí correos que la vieron en La Plata y la gente muy conmovida. Yo creo que es toda la historia. Nosotros contamos la nuestra porque uno cuenta lo que vivió en ese periodo, pero en el texto de Memoria del Calabozo lo primero que decimos que eso lo hacemos en nombre de todos los que nos faltan, de todos los que cayeron, y los vamos nombrando y vamos diciendo. Y además estamos largando la consigna de que los muertos no tienen divisa, son la divisa. Y seguimos arañando la tierra, los cuarteles en busca de los desaparecidos. Y bueno, eso forma parte de una tarea. Y además hacemos un llamado con el nieto, de que a partir de ese no a partir de ese libro, sino que hace falta formar una barricada de testimonios para aquello del nunca más. Nosotros salimos en el 85, el libro fue un compromiso asumido en clave de Morse, hablando a través de las paredes. Hago el penudillo cuando nos enteramos que el Nepo la estaba quedando, cuando nos enteramos que el bebé andaba muy mal, y nos juramos que si alguno de los dos salía en condiciones, salía y en condiciones, que no era lo mismo, iba a dar testimonio de toda esa peripecia. El objetivo era dar el testimonio con todas las peripecias que nos pasaron. Salimos en el 85 y en el 87 se publica el primer tomo, porque yo fui a dar, salimos los últimos volcanos, que no salimos por la amnistía, salimos por una ley especial del gobierno constitucional que establecía que de acuerdo a las condiciones de reclusión cada año se computaba por 13. Si tenés un ingeniero amigo y hace las cuentas, vas a ver que tengo años a favor todavía, así que y
Y bueno, y salimos, ya un grupo de compañeros fuimos a dar a conventuales que nos ofrecieron, los africanos no teníamos dónde ir, y bueno, y ahí nos hicimos espacio con el nieto para cumplir con la promesa y fuimos a un galponcito allá en un lugar intitulado, que era de mis padres, la casita de mis viejos. Y en ese galponcito, que todavía está tal cual el galponcito, muy chico, muy apretado, y de día a combustible, a mate, y cuando caía el sol a combustible, en 15 días despachamos, porque lo teníamos tan adentro y tan conversado. Y bueno, y salió Memoria del Calabozo. Y acá aparece una cosa, Memoria del Calabozo se editó en Grecia, en Turquía, en Alemania, en Holanda, en Italia, en España, digamos, porque además es un libro de que cuenta el mundo tal cual fue. Digamos, no hay un reproche, no hay una queja, no hay una protesta, no hay un nombre propio. Digamos, no, eso corre en otro territorio. Es decir, cuando haces un poema, haces un poema. Claro. No plantees ahí otra cosa que lo que querés transmitir. Pero hay un rubro que es, y es de ahí que llamamos a dar testimonio, los testimonios que dan. Algún juez va a bicharlo. El 11 de octubre del 72 lo capturaron. ¿Qué significaba eso de ser rehén? ¿Cuáles eran las condiciones reales de ser un rehén? Porque uno cuando lee el libro realmente queda conmovido, y como por más que le hubieran dicho, entonces me gustaría que para algún distraído, para refrescar un poco lo que... ¿Cómo no? La fecha está... Tengo que corregir. Te cantaron errado, bien, caí bien. el 19 de mayo del 72. Fantástico. Sí, en otoño, exactamente. Sí, en otoño. De otoño. Entonces, elegí la otra fecha. Ahí empezaron ahí los interrogatorios y todo eso, yo qué sé qué, la guiaba, tratamiento usual, el protocolo usual de toda la dictadura. Terminé en el hospital, ahí en silla de ruedas, yo qué sé, y esas cosas. Bueno, finalmente, después de un año ahí en esa vuelta de interrogatorio, bueno, el Pepe cayó con 6 balazos y el ñato con un balazo en el cuello y uno en la pierna, digamos, y todo ese año fue un año inolvidable. Y bueno, finalmente a todos nos concentraron en el penal de Libertad, y a los 4 o 5 meses de estar ahí, que habían puesto a la gente que habíamos tenido responsabilidad de dirección, a la pesada, mejor dicho, en el segundo piso, una noche nos sacan como chicharra un ala, que es lo que ahí es donde arranca la película. Entonces, bueno, ya vimos que la mano venía brava y nos dan, y arrancamos para no se sabe dónde. Finalmente supimos que estábamos en Santa Clara de Olimar, y bueno, no sabíamos cuánto tiempo, ni para qué era, ni si era una sanción, hasta que un día cae Gabazo y nos comunica. Luego digo, a partir de este momento ya no son presos, son rehenes. Eso quiere decir que cualquier hecho que se produzca afuera no pasa nada. Argos, tranquilo, Argos. No hay problema. Así dijo el Manco Soria. Sí. Vamos a mostrar un poquito la visita, porque si no, no van a entender. Mostrar. Se intitula Argos. Esta es la custodia que tenemos. Está perfecto. Y además agrega lo siguiente, esto que te acabo de decir no podés transmitirlo a tu familia, porque vos querés mucho a tu familia, ¿no?
Jugaba mucho con eso. Entonces, bueno, y a partir de ese momento supimos. Entonces, como además de ese carácter, para que no llegáramos a tener vínculo, porque ahí en las normas que establecían el tratamiento no podían hablar con nosotros, estábamos en calabozo, en Paso de los Toros era bajo tierra, 2 años y medio, el espacio era 1,80 m por 60 centímetros, a media ración, nos tenían en la punta del obelisco, pero además no querían que estableciéramos algún vínculo con la tropa, con un oficial, con nadie que hablaran, porque éramos peligrosos en esa materia, como decían las normas. Entonces, cada poco tiempo nos trasladaban. Mauricio Rosenkopf. Ustedes ya no son presos, son rehenes. Así que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme? Tuvimos 47 traslados. Y siempre ahí los tres, con el Pepe, con el Ñato, que la estaban pasando mal, la estábamos pasando. Entonces, cada vez que se producía un traslado, te venía aquella sentencia gabasiana de que, bueno, ya es boleta, entonces estaba encomendándote. Entonces, y bueno, pero llegabas a una nueva unidad y era... en las otras unidades donde salíamos ya se habían cansado de jodernos, ¿viste? ¿Cuál es su nombre? José Alberto Mujica. Eleuterio Fernández Huidover. Mauricio Rosenkopf. Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Son sediciosos subversivos. Traidores a la patria. Perdieron la guerra, Pepe. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Por favor, ¿dónde estamos? Papá. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Qué linda sorpresa. Hola, Ñato. Hay alguien que quiero que conozcas. Vengo a ver a mi hijo, ¿A quién? José Mujica. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿No está acá? No dispongo de esa información. ¿Y dónde está? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. ¡No voy a pensar! ¡No voy a sacar un carajo! Se olvidaron de nosotros. Y en este momento lo que más lo puede ayudar es dormir a la noche. ¿No le va a venir bien? dormir, doctora. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? Si Dios haría esto. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Puede ser que me muera acá, pero cuando pase, yo sé con la cruz que cargo. De no dejarnos dormir, de cada cual hacía, digamos, cada cual aplicaba su propia, los alférez nuevos que iban a aprender a dejarse el bigote en la unidad. Es decir, tenían para contarle a la novia, ¿sabes quiénes están acá? ¿Sabes qué le hice? Bueno, entonces venían y te hacían eso. No te dejaban dormir, digamos, para que había en la laguna del Sauce, había, como en todos lados, estábamos en el polvorín. Entonces el alférez ese ingenioso venía, nos entregaba la media ración, abríamos calabozo, nos daba, sabías cómo venía la cosa y agarrabas el plato y tratabas de engullir. El segundo al Pepe, el tercero al Ñato, y después volvía para el uno y ya me retiraba el plato que no me dejaba terminar de comer. Cumplía con el rito. O si no, en Salta Clara había orden de dar un vaso de agua, porque todo el mundo deseaba que la quedáramos, pero no en su unidad, porque eso es un cargo. Entonces ponían ellos mismos los límites, entonces tenían que darte una taza de agua y el alférez cumplía, pero agarraba la taza de agua
la ponía en el piso, la levantaba y la estrellaba contra la pared. Tenía que andar lambeteando lo que se absorbía. Bueno, aprendimos a reciclar los orines. Bueno, esa fue... Y a comer lo que viniera. Sí, mosca. Comimos mosca, comimos bicho. Las arañas son vacías. Digamos, comías lo que fuera. Era... Inclusive, a veces sacábamos... a veces daban polenta. Pero en vez de entregarla a la hora, la dejaban ahí en el piso. Entonces la tropa lo usaba de cenicero. Entonces apagaban los puchos ahí, ahí cuando se cansaban nos metían la polenta. Y nosotros luego la vida, porque rescatábamos los puchos, que algo de tabaco quedaba, y teníamos para fumar, ¿viste? Seguro. Y el resto lo comíamos así, como si fuese un manjar de un Masterchef. Así que... Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Son sediciosos subversivos. Traidores a la patria. ¿Y se imaginaba, una vez que cayó capturado y que le dijeron que iba a ser rehén, esta barbarie, esta manera de...? Y... como le dijo Don Quijote a Sancho, cosas veredes, Sancho. Y van llegando y la vas viendo, yo qué sé. Entonces, nosotros nos prendíamos a la vida como la vida era el mundo, inclusive de la misma manera que discutimos eso, el compromiso de que cuando saliéramos darle a este libro, de la misma manera nos discutimos cuál era nuestra función política en esas condiciones y lo conversamos y además todos concluimos en una sola palabra: resistir. Nada de boletearnos, nada de pisar territorio de la enajenación, aunque estábamos empantanados. Y bueno, eso era la norma, nos tocó ese frente de militancia, vamos a hacerlo con dignidad y resistir, y bueno, y ahí le dimos. Y ahí, bueno. El hecho de escribir le facilitó, entre comillas, por decir algunas cosas, con respecto a alguna carta de alguna novia de... No, eso fue muy especial, sí, eso fue de la misma manera que abrimos una ventanita la Navidad del 72, que el nieto estaba al lado y no sabíamos dónde estábamos, qué hacíamos, ya había pasado Gabazo y siento que arañan la pared del otro lado y yo me doy cuenta que eso es el vecino, que sabíamos quiénes eran por las voces, por el pedido para ir al baño, por la puteada, por el grito, por lo que fuera, sabíamos quiénes estaban. Entonces me siento en el piso y devuelvo la arañada como si hubiera levantado el tubo del teléfono. Y siento que lentamente empieza a dar golpecitos, y vuelve a dar golpecitos. Arranco un cacho de reboque y voy marcando los números en el piso. Y esa Navidad el nieto me manda una palabra en clave de golpe de nudillo, que si lo asocio al día y descifro la primera letra voy a tener la clave. Y la primera palabra que me mandó fue felicidad. Fíjate vos. No, de esas tenemos varias. Una vuelta en otro lado llegaba el 31, fíjate vos. El 31 nos habían dado visita, que la familia recorrió el Uruguay en la onda, ¿viste? Y me pregunta, ¿te entregaron las cosas que trajo la familia? ¿Sí? ¿Te entregaron las cosas de higiene? Le digo, sí, ¿el antisudoral? Le digo, sí, me entregaron el antisudoral, cosa que era poco infrecuente. Digo, sí, me lo entregaron. Claro, había clima, yo qué sé, que revisaron. Entonces le digo que sí, me lo entregaron. Bueno, entonces chupalo, Gil, que tiene alcohol. Nos agarramos un pedo de sanidor ese 31 que ni te cuento. Qué disparate.
Usted no supo ni lo que era la televisión color hasta que salió, pero ¿qué fue lo que más le sorprendió cuando...? No, la vi cuando nos restituyeron al penal de Libertad. Nos restituyeron en el celdario de castigo, en la isla. Que para nosotros era como haber llegado al Sheraton, porque tenía un agujero donde podías hacer tus necesidades cuando tuvieras necesidad, cosa que no ocurría, que nos sacaban una vez por día y se nos trastocaban los órganos. En esa época tenías la vejiga en la cabeza y ahí llegamos al penal de Libertad. Ya se habían producido las elecciones, y bueno, la primera vez que abrieron el calabozo, que era un calabozo de castigo, nos sentíamos, ¿sabes cómo? Además con la expectativa, me dieron la comida, un día salgo, está la tropa, me sirve, pirón, tumba, una papa entera. Entonces yo digo, esto para todos. No, idiota, eso para ustedes. Digamos, me dieron que hoy ni en un cumpleaños. Y bueno, y una noche ahí nos vinieron los médicos a vernos por lo que recibían para no hacerse cargo desde el penal de las pestes que traíamos de otros lados. Y una noche nos hacen que juntemos la frazada, que la doblemos y que salgamos en fila con la frazada. Esa noche nos pasaron dos cosas insólitas. Una, salimos de la isla y vimos todo el celdario con las luces apagadas. Ya habían dado y teníamos que ir caminando en fila india hasta el celdario. Al principio, cuando dijeron, empezamos otra vez, cuando dijeron que juntáramos la frazada, dijimos, nos llevan de vuelta, chao Pinela. Y empezamos a salir y vimos un cielo estrellado, loco. Y había una luna que no estaba llena, le faltaba un cacho, y nos íbamos mareando. El viejo Marenal le tropezó, se fue para un costado, yo para otro, digamos, era bueno, y llegamos a la planta baja de toda la celda cerrada. Nos hicieron sentar en línea de dos porque el base, el Nepo, ya estaba internado en el hospital militar. Separados, no podíamos hablar entre nosotros. La frazada era para que oficiara de Pullman. Nos sentamos sobre esa frazada, prendieron un televisor, tenía color. Era un bagallo todo eso, pero era es como si hubiera amanecido el mundo. Y ahí vimos el televisor color. Los niños dicen que lo sorprendieron cuando salió. Y mirá, no se puede vivir en un mundo sin niños. Vivíamos en un mundo sin niños. El Yato y yo teníamos hijos y los vimos crecer y venían cada tanto con toda la expectativa y el dolor y el maltrato, y los revisaban y los desnudaban. Era tremendo y no se podía. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Qué linda sorpresa. Hola, Ñato. Hay alguien que quiero que conozcas. Vengo a ver a mi hijo, ¿A quién? José Mujica. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. Y cuando salimos en el último viaje en bus de Penal de Libertad a Cárcel Central, el comandante ordenó que bajáramos a la ventanilla. Ya no le dimos pelota porque íbamos sin esposa y sin capucha. Era un viaje, ya era clima. Además cerramos el penal donde estaban las pilas de colchones y los platos, estaban desguazando aquello. Y yo sentado al lado del Lalo Gallinares, mirando por la ventanilla, y en una esquina
vemos una madre con 2 niños envueltos, parecían ositos, envueltos en unos abrigos llenos de lana por dentro, yo que sé, que salía, era impresionante verlos ahí, y era como si, digamos, es como ver volar un pájaro, eso, ¿viste? Era como un símbolo, esa fue la reacción. Ahora que hablaba de su hija, hay una historia muy particular en un calabozo en Rocha, ¿no? Con un libro de unas piedritas. Ah, sí, eso fue en Rocha, sí, exactamente, fue en Rocha, sí. Ah, el Rocha era de terror, ¿eh? Era bravo. Era de terror porque era calabozo de 2 metros por 1, pero tenían una cucheta doble, hacia una planta baja y primer piso tenían, ¿no? Y te ocupaba todo el espacio. Y tenías 40 centímetros para moverte. No podías moverte ahí adentro. Bueno, y una vuelta tengo una visita, que era mi hija, que era niña, recién estaba en primero, segundo de escuela, había empezado. Y me llevan, hay una doble reja, en el medio un oficial, capitán del S2, para un estatus bárbaro tenía, y del otro lado Alejandra, que estaba desconcertada, abrumada, traumada, dolorida con todo. Y yo antes de salir, no podés llevar nada, no te podés hacer manualidad de dibujo, un verso, nada. Y el reboque de la pared se estaba cayendo, y de pronto empalmé una piedrita chiquita, un canto rodado chiquito, eso, de la arena, ¿viste? Y lo empalmé entre los dedos. Y bueno, y cuando estuve frente a ella, le digo, oficial, ¿le podría entregar esto? Entonces me miró, lo agarré medio de sorpresa, lo recibió en la palma de la mano, lo inspeccionó como corresponde y se lo dio como con asco, y lo recibió mi hija. Entonces le digo, vos te acordarás de la historia de Pulgarcito, ¿no? Sí, me dice, bueno, Pulgarcito, la primera vez que salió a conocer el bosque, para no perderse y encontrar el regreso a casa, llevaba amiguitas. Y a la vuelta tuvo problemas, porque las amiguitas se las comieron las palomas. Pero la segunda vez que sale, ya decide llevar piedritas. Entonces sale con las piedritas. Comprenderás que eso fue hace mucho tiempo. Ella lo ubicaba en el Parque Rodó hace mucho tiempo y se perdieron casi todas. Solo se conservan 3, 2 que están en el Museo Perrol de París bajo campana de cristal, y esta que no te puedo contar hoy cómo llegó a mis manos, pero que ahora están las tuyas. Entonces se le iluminó. Después de eso me contaron más adelante que dormía con la piedrita bajo la almohada y le preguntaron por qué, y entonces respondió, para que papá encuentre el camino de regreso a casa. Esa historia. El tema de la familia es todo un tema, ¿no? Porque yo estuve leyendo ahora el otro día el libro 10 minutos, y hay una parte de su madre que dice los bizcochitos de miel, ¿no? Esas cosas son brutales, ¿no? Son brutales, sí, pero eso de 10 minutos, eso me pasó en Los Toros con el viejo, porque era al principio, en el periodo de los interrogatorios fue eso. Selmar estaba denunciando, todavía estaba el Parlamento, denunciando que me estaban aplicando picán y todo eso, pero dijo Gabazo, caliente, porque era el que me estaba interrogando. Y en medio de las denuncias querían mostrar que yo estaba en pie en la denuncia en el Parlamento, y ahí un día me sacan como estaba y me llevan a un cuarto de otra unidad en un jeep, y ahí entro al cuarto, me sacan la capucha, hay una mesa pequeña de cocina, sentar, hay milicos, perros, oficiales. Y una vez que me siento, entra el viejo, y al viejo le dicen, ahí está su hijo,
tiene 10 minutos. El viejo me mira, lo mira el oficial, mira a los perros, mira a los otros soldados. Dice, ¿dónde está mi hijo? Ese no es mi hijo. Los 10 minutos de la visita fue para explicarle al viejo que yo era yo. Ese es el tema. En el 54 conoció a Sendik, si no ando mal de la fecha. Sí. Y ahí fue que dijo una frase célebre, ¿no? ¿Cómo era Sendik? Cuénteme la frase y cómo era, bueno, cómo era Sendik. Bueno, Sendik intelectualmente y de visión nos sobrevolaba. Nos conocíamos del movimiento estudiantil, pero una vuelta ocurrió que estalló en la cuenca arrocera una huelga. Un obrero metalúrgico socialista, Oromín Leguizamón, había organizado a los peones arroceros que tenían unas condiciones miserables de vida, igual que los cañeros que vienen después, pero arranca con los arroceros en el 54. Digamos, no le pagaban, igual que a los cañeros, no le pagaban con dinero, le pagaban con una tarjeta de cartón, vale tanto, y eso lo podían canjear solamente en la cantina que era del dueño de la arrocera. Y yo estaba trabajando, yo estaba formado parte del plantel que fundó el Popular, y ahí me mandan a la charqueada desde 33 con el maestro Gómez, que es el que me conduce, que no era sencillo llegar, y digo, como organizador y como periodista, las primeras notas. Llego ahí, me barajan, voy al rancho de Orozmín, piso de tierra, y otro dirigente del sindicato, se llamaba Sindicato Único de Arroceros, SUDA. Y bueno, mientras estoy ahí, cacharpeando, cae otro periodista, ¿ves? Con una cámara fotográfica al pecho para dar prestancia de... Y bueno, venía por Vanguardia Socialista y era el bebé, era Raúl Sendik. Me acuerdo que la primera nota que escribió se llamaba Rosa Amargo, como la película. Susana Mangano era la actriz que quedó prendado, y entonces le puse el título, calculo que fue por él. Bueno, y ahí nos hicimos compinches, nos conocíamos el movimiento estudiantil y de ahí dimos todas las vueltas juntos. Inclusive quisimos pasar para el otro lado del Cebollatí, Serra Alta, Saglia, La Victoria, para organizar con los trabajadores, ellos eran los que manejaban a los arroceros de ahí, y en la balsa de la Quemada, y era dueña de Serra Alta o de Saglia y la había varado en medio del río. Hubo que cruzar en bote capinchero. Nos seguía un jeep del ejército, mirá, estábamos en democracia, Juanvia. Eran 5 ahí. Bueno. Y después empezó la marcha hacia Montevideo, reclamaban salario, todo lo que no tenían, 14 jornadas de 12, 14 horas. Y por ahí acampamos rumbo a Montevideo en los montes Marmarajá. Y al amanecer, un alba lechosa, ahí estábamos bajo unos talas, yo veo recortado una figura con sombrero aludo, bien aludo, echado para atrás y con el poncho, avivando los trafogueros, preparando el mate ahí, y el bebé estaba ahí al lado, y le digo, che, la gran puta, vos, parece un ejército. Y él, lacónico y con la cabeza ya volando, me responde, es un ejército. Después nos dimos cuenta que la lucha por el salario y la marcha a Montevideo tenía un talón de Aquiles, porque había tanta gente sin trabajo y en la frontera, yo qué sé, que cuando volvieron integraron la lista negra, no podían trabajar y estaban ocupando y bueno, quedaron sin trabajo. Entonces ya
cuando aquel arranca para el norte y organiza los cañeros, lo que reclaman es tierra, salario también, y que les paguen. Fíjate que recién ahora con el gobierno del Frente Amplio se aprueba la ley de 8 horas para los asalariados rurales, el tema de la tierra, desde Artigas hasta Sendic, el que lo toma Raúl. Y la tierra será distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Ese fue un tema que siempre faltó. Y bueno, ley que salió con la oposición de los que decían, como la calle Pou, que no conocíamos lo que era el vínculo entre el dueño del campo y el peón, que son una familia. Mirá vos. Digo, son asociaciones que a uno le vienen con toda esta historia. Bueno, se cerró eso y se está peleando. Y bueno, entonces, y bueno, y ahí en torno, generalmente se asocia al nacimiento, el crecimiento y el desarrollo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, con influencia y peso de otros acontecimientos. Yo te digo que el corazón, la columna vertebral de esto fueron los peludos con 4 marchas sobre Montevideo recorriendo todo el país, digamos, que lo que conmueve, lo que golpea y a partir de ahí organiza, viene fundamentalmente por ese lado. Viene, de todas partes vienen, digamos. Seguro. Pero eso es una columna vertebral del movimiento. ¿Cuál es la autocrítica que usted hace del movimiento ya con el diario El Lunes, ¿no? Yo veía por acá que usted se había definido como un tupa cimarrón. Pero ¿cuál es la autocrítica ya con el paso del tiempo, como le digo? Y yo te diría la crítica, la más importante, que perdimos. Casi nada, ¿viste? No. Mira, hemos hecho tanta... Mira, esto me recuerda, digamos, nosotros ni bien salimos, hicimos el bebé desde el penal, antes de hacer la conferencia de prensa, que él no participó porque tenía un balazo que le partió la cara. Vamos a salir, decía el bebé, para integrarnos a la lucha institucional y democrática sin cartas en la manga. Además te aclaro, como conceptualmente, nosotros siempre fuimos un movimiento político en armas. Mirá que todos los que estábamos ahí desde los primeros meses procedíamos de la militancia política. El bebé era miembro del Comité Central del Partido Socialista. Yo había estado en la fundación de la Juventud Comunista. Erro venía del ala combativa del Partido Nacional, aunque después pasó por otro frente, era secretario de Erro. Erro tuvo una influencia en su formación, en su ética formidable, digamos. Marenal y Manera venían del Partido Socialista. Y bueno, y sí, eso ya, pero que no pase, que es un poco lo que suena, lo que me ocurrió hace muchos años a un muchachito muy pobre que estaba integrado al partido, a la Juventud Comunista, y parece que estaba haciendo las cosas mal, y alguien le dijo, bueno, vos sentate ahí que voy a hacerte la autocrítica. Un poco está pasando eso, porque los primeros que hicimos un análisis de las cosas que no estuvieron bien, de las cosas que salieron mal, de las valoraciones que no estaban, que nos desbordó la situación, porque una organización armada y clandestina de pronto se encontró con que tenía que estructurar un movimiento legal y prensa legal y radio legal, porque se convertía en un movimiento de masa, y un movimiento de masa clandestino no funciona en ningún lado. ¿La realidad superó la ficción con el hecho de Mujica presidente de repente? ¿No estaba en ningún libro escrito? Mira, yo creo que toda esta historia es
deja a Ray Bradbury, el maestro de la ciencia ficción, a la altura de un cronista realista de pueblo de campaña. Totalmente. Digamos, estamos curados de espanto, y además con esto ahora de la película nos pasa lo mismo. La vimos hace un tiempo, todavía había que asegurar el color y todo eso con el Pepe. Lo primero que nos dijimos, la gran puta, falta el nieto. Y bueno, nos dijimos, bueno, esto es surrealista. Bueno, pero forma parte de la vida, forma parte de la realidad. Y además te encontrás con un director formidable que hizo Mal Día para Pescar y Mr. Kaplan, que es un talento, con un elenco del carajo, porque no solo el Chino y Antonio de la Torre y Tort, sino que está Troncoso, está... es un plantel, es una comedia nacional actual, cinematográfica. En un eficaz operativo llevado a cabo por la Jefatura de Policía de Montevideo, resultó gravemente herido un sedicioso. El desconocido resultó ser José Alberto Mujica. ¿Cuál es su nombre? José Alberto Mujica. Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Son sediciosos subversivos. Traidores a la patria. Perdieron la guerra, Pepe. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Por favor, ¿dónde estamos? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Qué linda sorpresa. Hola, Nat. Hay alguien que quiero que conozcas. Vengo a ver a mi hijo, ¿A quién? José Mujica. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿No está acá? No dispongo de esa información. ¿Y dónde está? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. ¡No voy a pensar! ¡No voy a sacar un carajo! Se olvidaron de nosotros. Y en este momento lo que más lo puede ayudar es dormir a la noche. Yo necesito dormir, doctora. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? Pero de primera línea, y la película funciona. Hoy la están dando en La Plata, me escriben amigos de La Plata que vieron la función, quedaron impactados y era impresionante ver salir a la gente en silencio y llorando. De donde se deduce que somos para llorar. ¿Duele ver la película? ¿Le dolió? Mirá, ¿Lo conmovió? el Pepe es lo primero que me dice, no la veo nunca más. Porque, y además como declaró él, sí, ahí aparece mi vieja, y los padres de Rosenkopf. Entonces te crea un estado. Yo también planteé, ya la vi, la vi en aquella oportunidad y después la vi en el preestreno. Fui a Buenos Aires, estuve con el Pepe ahí presentando en una universidad la premiere, digamos. Y no la vimos. ¿Por qué? Porque además, como todo lo que está en la película está también en el texto y está en lo que vivimos, digamos, esto es nada más que un testimonio de lo que vivimos. Y en la película lo mismo que en Memoria, sin denuncia, sin postura política, hay algunos que salen diciendo ahora que por qué no meten el contexto, pero para un poco, si yo le escribo un poema a los ojos de mi mujer, que no me vengan a decir, sí, mirá, y los juanetes, que no se hagan, es una tarrajada. Bueno, es sobre esto, no es un análisis, pero hay
Hay mucha cagadista de mosca en manteles dominicales con toda esta historia. Y no tiene otra intención que contar el mundo tal cual fue. La película y el espíritu de quienes la hacen y el espíritu de los que la hicimos, porque además la hicimos entre los tres, porque la tecleamos el ñato y yo, pero todo lo veía el Pepe porque era la historia de los tres. Fue tal cual, la película es tal cual. Seguro, con toda la belleza que introduce el director, la actuación, la música. Inclusive reproducen 2 poemas que en su momento, que fueron escritos a nudillo, rescatados de la pared. Uno que, y además lo ponen ahí en pantalla cuando se lo estoy golpeando, un cumpleaños del ñato que estaba medio bajoneado, estábamos, habíamos llegado a la conclusión que cuando uno llega al fondo del pozo, lo único que le queda es escalar, así que tranquilo, si no llegaste ya vas a llegar. Y era él, y es curioso, ahora se empieza a dar en Francia y le cambiaron el nombre y le pusieron el título de este poema, que dice: y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Y ese es el nombre que tiene la película en Francia, que comienza a darse ahora. Usted me decía de la barricada contra el olvido, pero usted es un escritor, un dramaturgo tremendo, brutal. ¿Cómo pasa el proceso de composición de la escritura? Más allá de todo lo que pasó, pero normalmente, ¿cómo le funciona? Si es que... yo siempre tengo la impresión de que alguien adentro mío, que tengo a alguien metido que 2x3, empieza a mover los dedos, y voy a la Remington y ahí tecleo, ¿viste? Y bueno, es eso, digamos, empecé temprano, tocado por el barrio, y ahí salieron las primeras cosas, y bueno, yo buscaba algún laburo que no fuera muy pesado, entonces los versos me parecieron que haciendo versos estaba hecho. Eso de muchacho, ¿viste? Pero da más trabajo un poema como el poema que tiene que ver con la utopía, con que Silvia Pérez Cruz, que es una voz magistral, musicaliza un poema mío que cierra la película, que va sobre los titulares. No te pongas a ladrar ahora porque estamos al aire, vos. Guardián. Y con esto te digo, nos vemos en Rocha, y lo musicaliza y lo canta ella, y es a raíz de una vuelta que encontré en el calabozo, en las profundidades, por ahí una plumita. Es decir, ¿cómo fue a dar ahí? Y el poema dice: ¿dónde está tu pájaro, plumita? Mi pájaro es un sueño, se ha volado. ¿Volverá? Nunca se va. Vuela y permanece como vuela y permanece todos los sueños.